Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. y que va en dos partes. Ay, dos partes. Como te gusta según Real Ramfi. Pártemela. No entendí eso, pero bueno, cada quien. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. A chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Y llegaremos a eso eventualmente, pero tres o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando en presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. 1488 o 90 o 92. Ok. No sabemos exactamente, Por ahí. pero la mayoría pone 1490 como el año de nacimiento de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Ajá. Sí, pues es que nos gusta redondear. Sí, me entendés para arriba, para abajo, pero El famosísimo cabeza de vaca. Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca nació en Castilla, en la localidad Jerez de la Frontera, allá en España. Joder. Sus padres, joder, es lo que vinieron a hacer, pero sí. Sus padres pertenecían a la nobleza. Eran, digamos que eran de la nobleza, pero de los de abajito. Ok. Acá, Ahí alcanzaste algo. ahí andaban, Simón. Eran como primo, eran como sobrino de político, no eran hijo de político. Ok, sí. La mayor influencia en la vida de Álvar era su abuelo paterno, que se llamaba Pedro de Vera. Era un soldado experto que dirigió varias incursiones o adelantamientos. Bueno, esas sí eran incursiones contra los moros en el norte de África. También capturó a indígenas en islas cercanas a España y los vendió como esclavos. Ok. Un abuelo ejemplar, dices. Ejemplar, Simón. Dicen que era brutal, que el güey trataba a todo mundo que no fuera español o cristiano de la chingada. Güey. Órale. Los mataba feo. Y era la gran influencia del señor Cabeza de Vaca. Claro que sí. Y en 1511, Álvar fue a Italia a luchar contra los franceses. Resultó herido en una batalla en la que los españoles fueron derrotados. Luego regresó en 1513 a España y se casó. Y luego en 1520 los ciudadanos de Castilla se rebelaron contra el rey español y chocolatero Carlos V Ujú. y tomaron el control de algunas partes de Castilla. Álvar luchó del lado de la corona y participó en varias batallas importantes. Al año siguiente luchó contra los franceses durante una invasión y sus compatriotas soldados se reían de su apellido. Ok. Ay, porque Cabeza. tienes mucho ganado. Pues era el Cabeza de Vaca. Güey. Ajá. Y así pasa. Entonces, bueno, este güey andaba ahí haciendo sus cosas con la corona, que andaba de queda bien. Sí. O sea, porque todos los de su pueblo estaban en contra de la corona y él, no, espérense, hay que escucharlos. Déjenlos. Yo vengo de la realeza. Así es. En 1527 fue nombrado tesorero real de una expedición que iba a ser liderada por el conquistador Pánfilo de Narváez. Pánfilo, hace un chingo que no escucha ese nombre. Simón. De Narváez tenía que explorar, conquistar y colonizar un lugar conocido como la Florida. Ujú. Los otros dos personajes principales de la expedición eran los capitanes Alonso del Castillo y Andrés Dorantes. Hay un problema con las imágenes de estos güeyes. Ajá. Es que de repente encuentras, porque digo, son de 1500, o sea, obviamente nomás hay dibujos o una que otra pintura, pero luego de repente te encuentras como que un artículo en una página de historia de España que te pone la foto de el que tú creías que era Cabeza de Vaca y resulta que era otro güey Ajá. y viceversa, así como que están todos mezclados. Caray. Sí. Entonces, Como vocalista de rock mexicano, ¿no? Ándale. Caray, aquí ese no era el de Molotov. Sí, Sí, es el... Entonces este güey andaba ahí haciendo sus exploraciones. Narváez no tuvo voz ni voto en el nombramiento de Álvar. Nomás le dijeron, mira, el Cabeza de Vaca va contigo. Y dijo, pues bueno, Y estos güeyes van a invadir Florida. la Florida, Simón. La Florida, oye. Así es. Y pues técnicamente Álvar no estaba bajo el mando de Narváez. Él iba de parte de la corona. Güey. Ujú. Su lealtad era al emperador como tesorero real. Y aquí su deber como tesorero era asegurarse de que le cayera dinero al reino. Ok, entonces iba como del SAT, ¿no? Iba como Sí, güey, del chismoso ahí, el Ujú. apestado del lugar. Sí, tenía que supervisar todas las transacciones económicas,
asegurarse de que la corona recibiera su parte que pertenecía a las ganancias, que no se van a chingar nada los del barco. Y entonces 5 barcos zarparon el 17 de junio de 1527. A bordo de los 5 iban 600 soldados y colonos, incluyendo 10 mujeres casadas, y llevaban también esclavos. Llegaron a Española en el Caribe después de un mes. Llegaron ahí para abastecerse y para construir otro barco. Se quedaron ahí 45 días. Y durante esos 45 días, 140 de los hombres dijeron, ¿saben qué? Nos morimos. No, ahí vamos, ya nos vamos. Ok. Desertaron. No manches. Simón. Dijeron, no, ya, ahí van a salir un chingo de noticias y Vamos a de hombres Florida. raros. Sí. Güey, empecé a ver una serie que se llama It's Florida Man. No. Y es como van 2 temporadas, apenas vi el primer episodio. Ajá. Y son como recreaciones de casos así de raros de puros... cosas que pasan en Florida. Órale. Pero la recrean con actores así tipo Drunk History. Ajá. Y no sé si pasen todos los episodios, pero por lo menos en el primero entrevistan a los involucrados, güey. No manches. Está chido. Arre. Está cool. Está ahí en HBO. Eso fue gratis HBO. Esa fue gratis. Entonces, desertaron ahí algunos. Ya pues los que sí se quedaron con la expedición zarparon hacia Cuba. Llegaron a Trinidad, no a Trinidad y Tobago, sino a Trinidad, un área que está en Cuba. Y cuando llegaron ahí, primero llegaron 2 barcos y al día siguiente empezó una tormenta bastante culera. Así que Álvarez esperó un par de días y ya desembarcó y se dirigió también hacia allá Trinidad. Entonces cuando llegó ahí, llegó el huracán también. Oh, Y fácil. se hizo un cagadero. Sí. Casi todo esto viene de los diarios y el libro que terminó escribiendo Cabeza de Vaca. Ok. Entonces son citas de ahí. Porque si sales en el Dolop, escribes un libro. Todas las casas e iglesias se derrumbaron. Tuvimos que agruparnos en grupos de 7 u 8 hombres tomados de los brazos para evitar ser arrastrados por el viento. Wow. Sí, cadena humana, güey. Sí. Este güey me caga. Ni modo. Pero bueno, lo va a azotar poquito. Sí, que se culé. Y dice que caminaron toda la noche buscando un lugar donde pudieran estar a salvo porque pues sus edificios se fueron volando, güey. Sí. Pues todo era de madera y eran chozas. Al día siguiente, Álvaro y los 30 supervivientes que quedaban regresaron a los barcos y ahí ya no encontraron nada más que Les robaron cosas. No, los desmadró. Sí, pues el huracán, ¿verdad? Sí. Andaba de ojete. Encontraron un bote de remos en un árbol, así atorado, Ajá. como a 1 kilómetro de donde estaba originalmente. No manches. De que el aire se lo llevó hasta quién sabe dónde chingados. No, y luego para encontrar un palo que te mueva así. Está difícil, Simón. Sí. Habían perdido 2 barcos, 20 caballos y 60 hombres. Así que tuvieron que construir otra vez nuevos barcos y ahora ya la tripulación no quería volver a navegar porque ya iba a llegar el invierno y iba a estar muy el frío. estrés postraumático. Sí. Y no habían podido encontrar tampoco en España a un navegante que conociera bien la costa del Golfo, así que estaban buscando a otro. Ajá. Porque en España, pues no, o sea. Sí, no, pinche turista está cabrón. Y mientras estaban construyendo los barcos, Narváez estaba buscando a un piloto competente, a un güey que supiera navegar bien, que supiera dónde estaba el lugar donde iban, porque pues, güey, acababan de descubrir, entre comillas, América. Se acababan de llegar el Cristóbal cuando nació el Cabeza de Vaca, el Cristóbal andaba acá haciendo sus cosas. Y encontraron un güey que se llamaba Diego Miruelo, y Miruelo era conocido como un excelente piloto de la costa norte del Golfo. Y aunque pocos habían visto Florida, pues su misión era colonizar la tierra entre Florida y el río de las Palmas, que está a unos 200 kilómetros al sur de donde está el Río Grande. O sea, es como pues, el Río Grande o el Río Bravo que baja hasta acá y luego pues, más abajo está toda esa parte que ahora conocemos como Florida. Sí. Se creía que el río de las Palmas era rico en recursos y su principal objetivo era colonizar todo lo que pudieran ahí cerca de esa área. A huevo. Salieron ya de Cuba hasta febrero de 1528. O sea, habían salido de España el 17 de junio del año anterior, güey. Todo este tiempo hubo desmadre y así. Pues se quedaron en Cuba para pasar el invierno y estuvieron construyendo barcos, estaban buscando al navegante, hicieron ahí una pequeña colonia, güey. Ajá. Entonces, pronto se hizo evidente que el Diego no valía para pura verga. No sabía navegar. ¿De qué me hablas, chico? No entiendo nada. Resultaba que hay un archipiélago ahí que es el archipiélago de Canarreos. Y cuando empezaron a pasar por ahí, los barcos a cada rato se atascaban, güey. El güey no podía decirles por dónde irse ni nada. Ajá. Tardaron 15 días en salir No mames. del archipiélago de Canarreos. Estafador.
Finalmente ya iban ahora sí rumbo a tierra firme para abril. O sea, salieron No en febrero mames, no. para el 12 de abril de 1528. Uy, lo que comía, sí, pescado salado. Pues ¿qué? tenían, o sea, llevaban sus, o sea, como que sus conservas de así pues, de cosas. Ajá. Llevaban comidas o pues, buscaban comida en los lugares donde llegaban y agarraban de lo que fuera. Güey. Sí, porque, o sea, cuando vales verga se van agotando los recursos, ¿sabes? Sí, man, Entonces, poco a poco. me preocupaban estos muchachos en su Ay, barco. apenas vamos empezando, güey. No me diga eso. Es la parte relax del viaje, güey. Ya tras varios días dijeron, aquí estamos cerca del río Las Palmas. Sin embargo, no, estaban en Tampa, Florida, lo que No. conocemos ahora como Tampa, Florida. Ajá. Y el nuevo piloto se había equivocado, le había errado como por 1000 kilómetros más o menos, Ok. donde tenían que llegar. Va. Y el piloto dijo, no, el río Las Palmas debe estar aquí como unos 50, 60 kilómetros, lo cual pues no era cierto. No. Ya Narváez se desesperó y empezó a desembarcar a los colonos ahí cerca porque llevan como por la costa. Dijo, vamos a bajarnos aquí, ya estuvo, chingue su madre. Encontraron una aldea indígena abandonada, eran puras chozas que se habían quedado ahí. Así que llegaron como buenos, como les dicen allá en España, los ocupas, Ajá. que llegan a meterse a las casas. Entonces no estaba totalmente abandonado. O sea, sí había ahí el platito de avena de los ositos. Ajá, ándale, como que se acaban de... Era muy común que pues, las tribus luego indígenas hicieran como unos pequeños asentamientos. Ajá. Cuando andaban cazando o andaban buscando. Sí, o en cambio de temporada, pues también hay Sí, man. movimientos. Entonces llegaron, no había nadie, dijeron, a ver, en esta cama no quepo, esta cama sí. Este plato está muy caliente, está muy frío, me chingo este pedo acá. Sí. A ver, fíjate si no viene el lobo feroz. Y llegaron ahí los colonos a ocupar esa aldea y ahí entre las cosas que estaban en lo que habían dejado ahí, Sí. junto al plato de avena, encontraron una sonaja como de oro. Güey. Ok. Y esto fue una señal de que iban por buen camino porque estaban cerca donde había oro. Y pues tenían que llevarle oro a la corona española. Por supuesto. Así no, que iba el pinche chismoso del cabeza de sí, vaca. man. Y Narváez dijo, claro, esta zona ya es para España y este terreno es mío porque yo soy de España y yo represento a la corona y chingan su madre los que viven aquí. A huevo, flamenco. Ujú. Durante las 2 semanas siguientes, pequeños grupos exploraron la zona, encontraron la bahía de Tampa y capturaron a 4 indígenas que andaban por ahí. Ándale. Y los indígenas los guiaron a la aldea donde ellos vivían, que estaba por ahí cerca también. O sea, capturados los llevaron para allá. Sí, ¿o los no? agarraron y fue de, a ver, dime dónde vives. Ajá. Juiciolito. Ajá. Y ya se fueron allá a la aldea y los lugareños dijeron, que, o sea, ahí en la aldea también tenían algunas piezas de oro y le dijeron a los españoles, este oro viene de Apalache, Ajá. que estaba lejos de aquí. Y de ahí salió el famosísimo ya te la sabes, carnal. O sea, Es español. luego. Ya te la sabéis. Y dijeron, ya hay un chingo de oro. Entonces llegó Narváez con los miembros como de mayor rango de la aldea, el jefe de la aldea. A ver, o sea, dime dónde está el oro y la chingada. Y luego les dijo a su gente, a ver, ustedes se me dividen en 2 grupos. Vamos a dividir la expedición de los españoles. Los hombres aptos para el trabajo y van a ir a pie, van a ir caminando. Y los caballos también, que anden bien, nos vamos a llevar hasta llegar al río de Las Palmas. Mientras tanto, los barcos van a navegar por el río, o sea, van a irse acá a encontrar el río y nos vamos a topar en algún punto, ¿no? Claro. Porque pues no había mapas, no había Matemáticas. GPS, no había nada. Y Álvar no quería abandonar los barcos. Una de las razones era porque él sí sospechaba que el piloto no tenía ni puta idea de dónde estaban Ok. y que no sabía bien navegar. Se tendrían que ir de ahí. Pero Narváez le dijo, no, güey, ¿cómo chingados no? O sea, tienes que hacerme caso. Ajá. ¿Y qué idioma hablaban los nativos? O sea, no le podía decir, aquí no había malinche, ¿no? O sea, ¿cómo se comunicaban? No, se comunicaban. Sí había en esta parte, o sea, en esta parte del viaje, no sé si los acompañó, porque hay un güey que termina también aquí que viene en el viaje que se llamaba Las Palmas, tío, ¿dónde están Las Palmas? Que se llamaba Estebanico. Ajá. Que decían que ese güey era muy bueno para echar aire, ¿no? era un esclavo que decían que era bueno para comunicarse. Okay. Muchas veces usaba señas y todo, pero también era bueno para aprender lenguajes y frases. Órale. Y pues como que él era el que usaban como de traductor. Sí, no porque hablara necesariamente el idioma, pero mínimo porque era el que se hacía, entender, claro. Sí, es como, o sea, llegas a un lugar donde no hablas el idioma y nomás señalas las cosas así de eso. Simón, a huevo. Tengo un bebé. Así habla. Simón. Entonces en esa el Narváez ya se hartó y le dijo al Álvaro, ¿sabes qué, güey?
quédate con los barcos si te opones tan rotundamente y temes la expedición. Así pinche miedoso. Quédate con los pinches barcos, pues. Mediocre. Y Alvar dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Prefiero arriesgar mi vida antes de poner en peligro mi honor. Y se fue con ellos en la expedición, güey. ¿A huevo? Porque pues no se iba a dejar que lo dejaran de cosas, que le dijeran de cosas, perdón. Se fueron ahí y la expedición, a las mujeres casadas tampoco les gustó el plan porque pensaban que sus maridos iban a ir a morirse. Y Narváez les dijo, pues es probable que tengamos que luchar contra muchos pueblos extraños y sí es probable que sus maridos mueran. Ok. Pero los que lleguen a sobrevivir van a ser ricos. Bueno. Van a tener todos los recursos, todos los terrenos, todo. Van a tener ahí su resort sí, en Miami. Y pues allá se fueron ellos en la expedición. Los barcos se fueron acá por su lado. Algunos 300 europeos, algunos esclavos africanos y 40 caballos flacos iban buscando la provincia de Pánuco. Narváez calculó que estaban como unos 60 kilómetros de distancia. Se dirigieron al norte, caminaron por pues la salvaje Florida, donde no había muchas cosas que comer. Por ejemplo, aquí pues tenían algo de raciones, pero estaban buscando qué podían comer. Y lo único que encontraron era una palmera que se podían comer como el corazón de la palmera del fruto. Ok. Después de un par de semanas, se encontraron con 200 nativos americanos. Oye, ¿no comieron cocos? El coco no, porque me da miedo el coco. Es el que me dice mi abuela que me va a llevar el coco. Iban caminando por ahí, se topan con 200 lugareños, 200 nativos. Narváez intentó como que hablar con ellos, comunicarse. Ajá. Y como que no lo tomaron a bien y al final terminaron pues agarrándose a chingazos. Ufas. Entonces, durante el viaje, la tensión entre Narváez y Alvar se intensificó. Alvar quería mantenerse cerca de la costa y de los barcos. Él decía, güey, vámonos por la costa, vamos a caminar por la orilla para estar cerca de la gente que va por el agua. Ajá. Y Narváez dijo, no, ni madre, vámonos más para la tierra. Y conforme iban metiéndose más hacia a los terrenos, un fraile y otro funcionario que iba también por parte de la corona le dijeron a Narváez, güey, mínimo manda a alguien rumbo a la costa porque nosotros ya parece que no sabemos dónde andamos. Ajá. Y para ver si aquellos están bien, güey. Sí, sí, o sea, deja tu algo. Simón. Una para regresar. Y Alvar, pero le dijo al Alvar, ¿sabes qué? Tú estás tan ahuevado con ir, ve tú, güey. Ajá. Llévatelos tú. No, o sea, me refería a que un esclavo o algo, no sé. Entonces puso al Alvar al mando de grupo, fue la cabeza de un grupo. La cabeza de vaca de un grupo de 40 hombres, junto con el capitán Castillo. Caminaron, tuvieron que cruzar arrecifes para buscar pues los barcos y todo. Terminaron con los pies todos cortados, pero al final no encontraron a los que iban en los barcos. No mames. Se habían separado. Aparte de que, según este güey, el de los barcos iba a encontrar el río y se iban a ir por el río y pues andaban en otro lado que nada. Pura verga, ¿no? Sí, pues. Sí. Así que regresaron y siguieron su camino hasta Apalache con el resto de la expedición. A mediados de junio llegaron a Apalache y todo el mundo se emocionó. Pensaron que iban a encontrar muchísimo oro y muchísima comida. Era una comunidad muy grande que vivía cerca de tierras fértiles en las afueras de lo que hoy es Tallahassee, también ahí en Florida. Okay. Vieron campos de maíz. Narváez lo ordenó a Alvar que atacara con 60 hombres porque ellos en lugar de llegar a... Pues eran españoles colonos. Ah, cabrón. Eran conquistadores. Ellos llegaban a tirar chingazos. Dijeron, para hacer tortillas, vamos a matarlos. Así es. No mames. Y empezaron, pues o sea, cuando llegaron ahí el Alvar con 60 hombres para atacar la aldea, había solo mujeres y niños indígenas porque los indígenas hombres andaban de cacería. No mames, y aplicaron un Pancho Villa. Pues casi. Oh, entonces, shit. Llegaron ahí, ocuparon la aldea y cuando regresaron los hombres indígenas empezaron a disparar flechas. Ajá. Y los españoles agarraron a las mujeres y a los niños como rehenes. Ajá. 2 días después intercambiaron a los rehenes, a las mujeres y los niños, por el jefe de la aldea. Y los aldeanos empezaron a atacar a los españoles usando tácticas de guerrilla porque ellos sí conocían el terreno, güey. Ajá. Lograron incendiar las casas que ocuparon los españoles de donde estaban. ¿Las quemaron? Se las quemaron. Ufas. O sea, prefiero quemar mi casa donde está un español. Claro. Que dejarlo ahí. Sí, es como quimioterapia. O sea, me hago daño, pero daño al enemigo. Simón. A huevo. Alvar escribió, cito, los indios nos declararon la guerra continuamente, hiriendo a la gente y a los caballos cuando íbamos a buscar agua, disparándonos flechas. Se enojan porque secuestramos a sus viejas. ¿Cómo ven a los pendejos? Disparándonos flechas desde la seguridad de las lagunas donde no podíamos defendernos. Los españoles se quedaron ahí 26 días
pero no encontraron oro. No, está muy Avatar 2 esto. Sí, güey. Y ya no encontraron oro. Y habían dejado los barcos para nada. O sea, porque pues era el plan, ¿no? Vamos a encontrar oro y luego ya lo subimos al barco que nos va a encontrar allá y nos vamos. Y ya ni siquiera estaban pensando en hacerse ricos, ya solo estaban pensando en no morirse. Ok. Y el jefe de la aldea, para sacarlos a la chingada, les dijo, ¿saben qué? Váyanse allá al sur. Y en 9 días llegan a la costa y ahí se van a encontrar otro lugar que tiene un chingo de maíz, frijoles, calabazas, son pescadores. Ajá. Y ya pasaron ahí. Tú dices Cuba, ya fuimos. No, mira, tú vete para allá, así por este lado vas. Ajá. Y ahí vas a encontrar todo lo que buscas. Sí, mira, ahí está tu barco, rúmbale a la verga, sí, al carajo. Todo eso. Pero obviamente era mentira, güey, nomás quería que se fueran de su pinche aldea. Y pasaron 2 días caminando entre pantanos que se volvieron casi intransitables. También otros nativos los estaban emboscando constantemente. Varios de los hombres de la expedición fueron alcanzados por flechas y luego llegaron a una aldea que era la aldea de Aute, donde descubrieron que el jefe que los había mandado para allá, pues les había mentido. Ajá, les puso un 4. Sí, bueno, no había nadie. Llegaron y estaba todo abandonado y como que el jefe de la aldea en la que estaban mandó a alguien a avisarles a los de la aldea a la que iban a ir, así de, güey, quemen todo y váyanse porque vienen estos pinches españoles locos a hacer un cagadero. Y entonces lo que hicieron fue quemar la aldea que tenían ellos mismos y quemar todo lo que tenían ahí y se fueron a otro lado. Entonces cuando llegaron los españoles se dan cuenta que estaba todo quemado, ya no había nada que pudieran usar. Y empezaron a enfermarse, les daba tifus o fiebre tifoidea y 1/3 de los españoles se enfermó, incluido Narváez. Y ahora ya los enfermos no podían moverse. No mames. Se murieron 40. ¿Dónde está la paracetamol, coño? Y ahora ya solo quedaban 250 hombres de los 600 que empezaron la expedición. No manches. Después de un tiempo, lograron dirigirse a la costa, encontraron algunas islas y una bahía poco profunda. El agua les llegaba hasta la cintura más o menos. Llevaban 4 meses desde que se habían separado de los barcos para ir a buscar oro. Ok. Los barcos nunca se reunieron con el grupo porque no habían encontrado el río que supuestamente el navegante les dijo que estaba por ahí cerca. Que se iban a topar. Simón. Así que se regresaron a Cuba. Huevo. Simón. Estos güey ya se murieron, güey. Vámonos a Cuba. Vamos. Mira, ya sabemos dónde está Cuba mínimo, ¿no? Sí, nos la pasamos bien vergas en lo que hacíamos los barcos. Los exploradores acamparon y esa bahía donde estaban, eventualmente le pusieron la bahía de los caballos. Ok. Porque cada 3 días mataban un caballo para comérselo. No manches. Quemaban todo lo que encontraban de metal, que se encontraban entre sus pertenencias o lo que tenían, lo hacerlo moneda, ok. Lo fundían. Muy español. Sí. Pues eran estribos, espuelas, lo fundían para hacer herramientas, para hacer hachas, para hacer sierras, para cortar tronquitos y todo, para poder hacer 5 balsas. Y su plan era, vamos a armar unas balsas y nos vamos a aventar al Golfo de México a ver si nos encuentra alguien. Ok, alguien. Alguien, Simón, güey. Tan ni siquiera, no. Y a partir de ese momento, pues ya no tenían armas porque las armas las habían derretido para hacer pues herramientas para hacer las balsas. Sí. Entonces, las ballestas que traían las derritieron, güey. Hicieron todo este pedo. Hicieron unas balsas de unos 10 metros de ancho, más o menos, que podían transportar a 50 hombres así, apretados. Tuvieron que hacer cuerdas con el pelo de los caballos muertos. Se tardaron 6 semanas, pero terminaron sus balsas. Les quedaba un caballo ya nada más. Entonces, y ya no iba a haber comida. Pues, lo mataron, se lo comieron, agarraron lo que pudieron de comida para llevar. Y lo cargaron lo que quedaba del caballo en las balsas. Y las balsas están tan llenas que muy apenas sí podían moverse, güey. Y estaban, el agua pues les tapaba un poquito la superficie. Se alcanzaba. Y el 22 de septiembre de 1528, 1 año y 3 meses después de que habían salido de España, zarparon. ¿Cómo siguen vivos? Les tomó 7 días llegar a mar abierto en el Golfo. Ajá. Navegaron durante 1 mes. Habían hecho unas cantimploras con las patas de los caballos, como con el cuero. Ajá. Pero se empezaron a podrir, güey. Ya no tenían agua limpia. Ya nomás, puro cagadero con hongos y bacterias. Ya casi no les quedaba comida. Vieron una isla, se dirigieron hacia ella. Una tormenta los sorprendió cuando llegaron a la costa y se dieron cuenta que en esa isla no había ríos ni lagos, no había agua dulce. Algunos hombres empezaron a beber agua de mar de desesperación. Ajá. Y 5 hombres murieron ahí rápidamente en la isla. Incluso con la tormenta en su máxima intensidad, dijeron, no, ni madre, no nos podemos quedar aquí. Vámonos a las balsas.
y pues las olas los estaban moviendo por todos lados. Lograron pasar la noche y al día siguiente, cerca de la costa, se dieron cuenta que había unos lugareños que los habían visto de la isla y salieron en canoas. Y los de las balsas los siguieron hasta una aldea que estaba más dándole la vuelta a la costa. Ajá. Porque pues obviamente entre la cara y todo, pues no habían buscado. Amigos o enemigos. O sea, no se sabe. Mira. Oh, ya se los está cargando. Llegaron ahí, la tribu los recibió, les dio agua, les dio pescado y cocinado y todo. Ah, bien. Simón, y en la noche los atacó. Dijo, güey, se me hace injusto matarte sin darte de comer antes. Sí. Ahí te va tantito y luego ponte listo porque te va a chingar. Hubo 3 ataques. Murieron 3 españoles, hubo 3 ataques separados. Esta tribu sí estaba más rudimentaria, no tenían flechas, estaban aventando piedras. Ajá. Pero los españoles estaban ya tan jodidos y tan heridos de estar un pinche mes ahí en alta mar. Ajá. Que pues, o sea, de una pedrada los tirabas. Como los cholos. Ajá. Y Álvar recibió una pedrada en la cara que le hizo una cicatriz. Escaparon en las balsas, navegaron durante 3 días hasta que se quedaron sin agua otra vez. Desde el día de hoy me llamar cara corta. No, está más chido cabeza de vaca, güey. Nos da risa, güey. Sí. Que soy cara corta, no, ni madre eres. No, ese va a ser otro güey al rato. Pues eran los apellidos graciosos en primaria, ¿no? Acá de que, en mi primaria había uno que se pedaba Vaca Corral, pero vaca con B. Era Vaca Corral y era de, mira. Yo tenía una Cordero y entonces cada vez que le tomaban la lista yo le hacía 3 años, güey, con mi estupidez. Wow. Entonces, durante 3 días navegaron otra vez hasta que se quedaron sin agua, regresaron a la costa. Otra canoa salió a su encuentro con lugareños de la isla. Narváez pidió agua y estos le dijeron, Simón, güey, nomás danos tus cántaros y te traemos el agua, no hay pedo. Uy, está podrido. Sí tenían, aparte de las cantimploras de pata de caballo, tenían uno que otro jarroncito ahí, cantarito que te llevaban. Claro. Entonces Narváez les dijo, denme agua. Y ese güey, no dame que traértela, güey. Y empezaron ahí como que a negociar y todo. Al final se pusieron de acuerdo. Un cristiano que iba con ellos, que era griego, dijo, está bien, yo voy. Y me llevó un esclavo para que me proteja. Y nos llevamos a estas madres para que nos den agua. Y que 2 de los de aquí de la tribu se queden con ustedes. O sea, 2 para 2. Claro. Cualquier cosa que pase, pues ahí estamos a mano. Ajá. Y hagan el amor. Simón. Y más tarde, ya en la noche, llegaron otros de la tribu sin agua y ya no estaban con ellos los españoles. Bueno, el español esclavo y el griego, perdón. Ajá. Y y les dijeron a los 2 que están con los españoles, brinquen al agua y naden, sálganse que a la chingada, huyan. Ajá. Y los españoles no saben qué estaba pasando. No entendían. No entendían qué pedo. A la mañana siguiente, llegaron otra vez los de las canoas ahí con los españoles y Narváez exigió que les regresaran a sus hombres, pero no podían hacer eso porque ya los habían matado. Ya estaban muertos. Ajá. Pero no le dijeron eso a Narváez, nada más lo rodearon, las canoas, y lo tenían ahí como que rodeado y pues estos güeyes como pudieron se escaparon y llegaron a mar abierto. Okay. Otra vez. Al día siguiente llegaron al río Mississippi, tuvieron que cruzarlo, pero al hacerlo, o sea, querían cruzar el río, pero la corriente estaba... Yo me hice pipí, pero cuando me vi rodeado de las canoas, tío, me hice pipí. Güey. Pues bueno, que se hizo pipí, no se le hizo agua a la canoa. Sí. Entonces, ya estaban allá en Mississippi. Andaban en Mississippi, tenían que cruzar el río, que era donde desemboca al mar. Y cuando querían cruzarlo, la corriente los seguía arrastrando otra vez al mar. Se tardaron ahí como 2 días en cruzar. 2 de las balsas se terminaron separándose y ya no los veían. Álvar dijo, hay que ir a ver qué pedo. Y Narváez dijo, no, porque la balsa está muy lejos y yo quiero regresar a tierra firme. Uh-huh. La balsa donde estaba Álvar ya no tenía agua dulce. La balsa donde estaba Narváez era más ligera. Y pues obviamente Narváez, por ser el jefe, agarró a los hombres más fuertes y más sanos. Si esta es mi gente. Y la balsa de Álvar no podía seguir ese ritmo. No podían pues remar tan rápido como este güey que estaba rodeado de españoles mamados. Le pidió a Narváez de que, güey, avéntanos una cuerda, güey, para pues mínimo que nos vayan jalando o para no perdernos. Y Narváez le dijo que no. Álvar dijo, es que nos vamos a terminar separando, nos vamos a perder.
Y Narváez dijo, cito, que ya no era momento para que unos hombres gobiernen sobre otros, sino que cada uno haga lo que mejor le parezca para salvar su vida. Ok, ya hubo ahí división de poderes. Sí, Ya, estúpido. Me lavo las manos con Así ustedes. es. Narváez abandonó el mando de las otras 4 balsas. El cabeza de vaca le ordenó a sus hombres que navegaran hacia la tercera balsa que todavía la podían ver y lograron reunirse y navegaron juntos durante 4 días más. Pero luego llegó otra tormenta, separó a las balsas. No. Y al cabo de un día de tormenta, la balsa de Álvar estaba pues, nomás llena de vatos hambrientos, golpeados por las olas. Estaban ya, muchos ya estaban casi moribundos. Ya decían, aquí nos quedamos, güey, ya verga. Ahí está más de Monsters University, ¿no? Que son el grupo de más pendejos, los protagonistas. Así es. Pero luego vieron tierra a unos pocos kilómetros de distancia. Y dijeron, vamos, o sea, los que pueden, remen. Ya chingamos. Los que pueden, remen. Y los otros, había otros ahí tirados ya moribundos. Llegaron. Dicen acá, o sea, dice Álvaro en el relato que ya se estaba desmadrando también la balsa desde la tormenta de todo el viaje. Y que, pues, se llegaron a la playa y ahí se terminó de desmadrar la balsa. Y llegaron a lo que hoy es Texas. Ok, ya vamos hasta allá. La balsa que navegó más lejos desembarcó cerca de una tribu que estaba... Hay nombres de tribus aquí que les pusieron ellos, que algunos no cuadran o la mayoría no cuadra con los nombres de las tribus, como se conocen realmente. Entonces, este es uno de esos nombres que no sabemos qué tribu era porque los españoles dijeron que eran los camoles, pero no hay ningún nombre parecido. O sea, porque es probable que... Porque hay otros que sí les decían parecido a como... se referían a esos de los mismos nativos a ellos. Pero lo más probable es de que aquí como que escucharon que están diciendo algo parecido a camole y creyeron que les están diciendo que así se llamaba su tribu cuando a lo mejor era otra cosa que nada que ver. Güey. Claro. Porque esa no está. O sea, y hay otros nombres de otras tribus que no coinciden con los de las tribus, o con los nombres de las tribus nativas. En su registro histórico de aquí. Cuando llegaron con la otra balsa que llegó allá con los camoles, fueron atacados por ellos, por los camoles, que ya estaban bien jodidos los españoles. Estaban tan débiles que no pudieron defenderse y fueron asesinados. Otras 2 balsas lograron toparse después. Una era la de Narváez. Narváez estaba preocupado por ser atacado por los lugareños, así que durmió en la balsa mientras hacía que sus hombres durmieran en la orilla de la playa. Dijo, no, o sea, pues si me van a atacar, pues mínimo que tengan que nadar para alcanzarme. Pero tú quédate en la orilla y vigila, güey. Primero, ya si escucho desmadre, ya me despierto y les ayudo, ¿no? O huyo. Pues en la noche hubo mucho viento. Narváez fue arrastrado mar adentro y nunca fue visto jamás. Ay, qué imbécil. O sea, ¿que no la amarraste, cabrón, una ancla o algo? No, güey. No traía nada ya, güey. No tenía comida ni agua a bordo de su balsa. El resto de los 2 grupos marcharon hacia el sur. Hacía mucho frío. Y ahora ya sin ley, o sea, ya no tienen líder. Pues no, güey, no, ya nada. ¿Ya qué hacemos sin el líder? Nomás eran unos españoles varados allá. Matar indígenas. Lo que caiga. Hacía frío, así que decidieron detenerse y acampar para pasar el invierno, pero tenían poca comida. Empezaron a morir y empezaron a comerse a los muertos. Uy, canibalismo. Canibalismo. Álvar escribió, cito, eran personas sin esperanza y todos sin esperanza murieron ese invierno de hambre y frío devorándose unos a otros. Dicen que un lugareño encontró al último sobreviviente de ese grupo y que lo encontró comiéndose al cadáver de alguien. La balsa de Álvar llegó a lo que probablemente era Galveston, por allá por Houston. Estaban muy débiles, encendieron algunas fogatas, asaron lo último que les quedaba de maíz y de repente... y de su compa. Y de repente fueron rodeados por un centenar de hombres armados. No mames. Simón. ¿Querés un poco de machito, de tripita? Y o sea, estaban tan débiles que dice Álvar que solo 6 de los que andaban con él lograron mantenerse en pie. Estas personas que los rodearon eran los indios de las tribus Capoque y Hans. Era una tribu de entre 400 y 500 personas y eran nómadas. Y dice Álvar que eran muy primitivos. Pero llegaron, cuando los rodearon, llegaron con ellos y les repartieron así como que cuentas, unas flechas, unas campanas, algunas cositas como en señal de amistad. Órale. Entonces llegaron en buen plan, güey. Sí. Y regresaron a la mañana siguiente con pescado y algunas raíces para que comieran. O sea, porque Álvar los vio y pensó ya ahora sí, ya valí verga, aquí nos van a matar. Hemos huido de un chingo. Hasta aquí ha llegado. Hasta aquí, pero no.
Y ya cuando regresaron al día siguiente, en la mañana les llevaron comida, en la tarde iban acompañados de mujeres y niños. Y como que dicen que iban a ver a los españoles porque nunca habían visto a gente así. Ajá. Blanca. Tan blanca y tan jodida. Dicen que se veían así jodidísimos, güey. Pálido. Sí, son vampiros. Y eran los primeros europeos en desembarcar cerca de ahí. Continuó durante algunos días este pedo. Los españoles recuperaron fuerzas y decidieron que iban a continuar hacia Pánuco. Arrastraron la balsa que les quedaba hacia el agua. Se quitaron la ropa para no mojarse, porque pues andar así mojado todo el tiempo va a ser muy molesto. Y aparte de que te puedes enfermar más fácil. Se metieron al agua para empujar la balsa, pero llegó una ola. Cito, como íbamos desnudos y hacía mucho frío, o sea, por el frío se nos entumecieron las manos y se nos cayeron los remos y se los llevó el agua. No mames, es que... Es la peor expedición del mundo, güey. Sí. O sea, luego te pones a pensar, ¿cómo verga nos conquistaron estos güeyes? Sí, ¿cómo es posible? Llegó otra ola, volcó la balsa y 3 hombres se quedaron atrapados bajo la balsa y se ahogaron. Los demás lograron llegar a la orilla. Es que no tenían espejos. Habían perdido todas sus pertenencias, se las llevó el agua y ahora estaban desnudos, ya no tenían ropa, güey. No, ya ni eso. Era noviembre, hacía frío. Cito, estamos tan delgados que con poca dificultad se nos podían contar los huesos y parecíamos la viva imagen de la muerte. Órale. Los años de 1527 y 1529 fueron muy fríos en Texas. Cuando los lugareños regresaron al atardecer con comida, no podían creer lo que vieron, o sea, porque vieron todo el desmadre, estos güeyes sin ropa y ya sin balsa, 3 ahogados y todo. Ya parecían estrellas de Hollywood, ¿no? Ya, sí. Mira, puro Zempic. Y y grabar Wicked. Sí. Así huevo. Y los lugareños regresaron, los vieron y les explicaron, o sea, qué es lo que había pasado. Se volteó la balsa, se murieron 3 güeyes, se nos fue todo. Cito, y con la gran pena y compasión que sintieron al vernos en tal estado, todos comenzaron a llorar fuerte y con tanta sinceridad que se les podía oír a gran distancia. Álvar, como pudo comunicarse con ellos, les dijo, güey, llévenos con ustedes a sus casas o nos vamos a morir. Ajá. Y los lugareños dijeron, ok, está bien. Pero 6 de los españoles dijeron, no, nosotros aquí nos quedamos. Aquí mátenme. Porque ellos habían escuchado hablar de las tribus aztecas y del canibalismo y habían escuchado toda la... Ay, tú ya te comiste a tu compa, cállate, güey. Sí, los que se comieron a sus compas fueron los de la otra, la otra balsa que se quedaron ahí en otro lado. No pero se dieron cuenta. Sí. Pero mínimo se están comiendo entre compas, no se está comiendo un tercero ajeno. Claro. Y ya, o sea, los isleños dijeron, sí, está bien, les tiramos paro a los que quieran, vénganse. Y estos güeyes estaban, pues, o sea, no traían ropa, güey, estaban muriéndose de frío, estaban todos flacos. Entonces lo que hicieron los lugareños fue adelantarse y prender fogatas. Ok. En el camino. Entonces y dijeron, nos van a cocinar. No, ni carne. Ya vi la sal. No, ya que llegaban acá. Puro huesito. Nos van a hacer caldo nomás, güey. Nomás para eso servimos. Entonces empezaron, los llevaban como que, ok, te quedas un ratito en la hoguera, agarras calorcito, caminas y allá hay otro güey que tiene su fogatita allá, te quedas ahí otro rato. Hicieron como como unos campamentos ahí. Sí, unos checkpoints. Sí, man. Ahí. Los que no se quisieron ir allá con los lugareños se quedaron en la playa. Una vez en la aldea celebraron. Los nativos estaban ahí bailando, celebrando y diciendo, sí, mira, tenemos amigos nuevos. Yay. Pero Álvaro escribió, cito, para nosotros no hubo ni alegría ni sueño, pues estábamos esperando el momento en que nos sacrificarían. Ajá. Porque eso pensaban, dijeron, güey. Claro. Eso, me muero aquí o me la juego a ver si me matan ellos o no. Pero en cambio fueron muy generosos. A pesar de que, pues, o sea, era el invierno, güey, y tenían sus reservas de alimentos y todo, y tuvieron que compartir. Al día siguiente, Álvar vio que uno de los que estaba ahí de los nativos traía algunos objetos europeos. Y dijo, chinga. ¿De dónde, güey? Y le dijo, es que los conseguí de otros blancos que están en otra parte de esta isla, por la costa de Texas. Dijeron, a huevo, allá está mi primo. Sí, resultó que eran Andrés Dorantes y Alonso del Castillo, de los barcos. De la balsa de los que sobrevivieron de ese grupo. Ajá. No los habían visto desde la catástrofe del río Mississippi. O sea, desde que los separó el río que se los llevó allá, no los habían visto. Sí. Todavía tenían su balsa en la que intentaron huir después, pero también se madrió con las olas y se hundió. Y entonces ellos habían también mandado a otros hombres a buscar el camino rumbo al asentamiento de Pánuco, pero los hombres que habían mandado se murieron todos. Ajá. Oye, ¿ya no quedaban mujeres?
Pues no. Porque iban a colonizar, ¿no? Pues sí, iban a colonizar, güey, pero, o sea, de lo que escribió Cabeza de Vaca, ya no menciona mujeres desde hace rato, güey. Ya no hay nada, sí. El invierno de 1528 fue muy duro, fue muy rudo. Y la pesca era difícil. Y los que estaban ahí en la isla, los nativos, en invierno eran mucho de escarbar y sacar raíces y comer pescado. Pero el suelo estaba congelado, no podían escarbar bien, güey. Ajá. Y sus casas, pues eran chozas, así que pues, no te cubrían de nada. Simón, sí, preguntaba por las mujeres porque pues hay un punto en el que se sabe que ayudas y te jalan la pata. Entonces digo, y luego que ya nomás sobrevivir o pues ya vamos a llegar a esa parte. Yeah. Los españoles comenzaron a morir. Cito, en poco tiempo, de los 80 hombres que llegamos ahí desde ambos extremos de la isla, solo 15 permanecimos con vida. Los que se habían quedado en la playa porque temían que los isleños fueran caníbales, terminaron comiéndose entre ellos por hambre. Álvar dijo, cito, solo quedó uno porque estaba solo y no tenía a nadie que se lo comiera. Ay, qué pobrecito. Pobre. Cuando los isleños se enteraron, se encabronaron, güey, porque fue de, güey, o sea, nos acusan de caníbales culeros y luego se comen entre ustedes. Se comen entre ustedes, pinches hipócritas. Ajá. Y ya también, o sea, los indígenas habían sido muy generosos, pero también ya estaban repuestos los españoles que quedaban. Y fue de, güey, o sea, te estamos ayudando, pero ya gánatelo también. O sea, también tira paro, güey. O sea, ponte a hacer cosas. Claro. Desafortunadamente resultó que estos europeos eran muy inútiles. Les daban los trabajos de hombres de hacer cacería y cosas y no los pueden hacer. Ay, no puedo. Entonces les asignaron las tareas de las mujeres y los niños, que eran escarbar, cargar leña, buscar agua y básicamente los empezaron a tratar como esclavos. Ajá. La situación empeoró cuando los isleños comenzaron a morir de una enfermedad intestinal. La mitad de la tribu falleció. Ahora les pegaron los españoles algo a ellos. Pues eso creían. Obviamente le echaron la culpa a los europeos. Sí, vienen con sus enfermedades aquí. Sí, y según Alvarcito, dando por cierto esto, los indios acordaron entre ellos matar a los que quedábamos. Y probablemente era por un pedo de la descomposición de los cadáveres de los españoles y se enfermaron estos güeyes. O sea, es muy probable que sí fue culpa de los españoles. Cuando estaban a punto de matar a los demás españoles, alguien de la tribu dijo, a ver, o sea, pues no hay que ser tan culos, no hay que matarlos. Y como que los convenció y al final no los mataron. O sea, como que su argumento fue de, a ver, o sea, si realmente estos güeyes, porque como que Álvar dice que, también hay que tomar en cuenta que pues era un güey de 1500, ¿no? Que tenía ideas muy cristianas y muy raras sobre la gente indígena. Claro. Entonces como que según lo que está escrito, o sea, como que Álvar entendió que este güey les dijo, a ver, o sea, si ellos tienen el poder de causar enfermedades para matar a los demás, ¿por qué se matan entre ellos? Ok. O sea, dijo, nomás nos matarán a nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueren ellos también? Ajá. Y como que ya con eso convencieron a los demás de la aldea que no, o sea, que no era pedo de los españoles. Aunque probablemente sí fue un poquito de Ajá. Sí, no entendían el concepto de que si es una enfermedad que trajeron ellos, igual sigue siendo a causa de ellos. Simón. Y no los asesinaron, pero los que quedaron ahí ya eran ahora sí esclavos de la tribu. Ok. Y fueron esclavos durante 6 años. ¿Qué se siente, cabrón? Dicen que el trabajo no era tan pesado, pero que sí era interminable. O sea, que no podían descansar. Simón, siempre. O sea, sí, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer, Simón. Dicen que a Álvar le sangraban los dedos de tanto estar escarbando para sacar raíces y que lo obligaban a caminar desnudo entre matorrales con espinas, que los niños de la isla se burlaban de ellos. Cabeza de vaca. Cito, cualquier niño nos jalaría el pelo con ganas y para ellos eso era muy divertido. Era el mayor placer del mundo. A huevo. Y luego los adultos los golpeaban o les arrancaban la barba, güey, cuando hacían algo que no les gustaba. Órale. Incluso ya se puso, o sea, los indios se pusieron cada vez más violentos, al grado de que una vez 3 de los españoles fueron asesinados por los indios porque se fueron de o sea, estaban como en una choza y se fueron a otra sin pedir permiso. No mames. Los mataron, güey. Cabrón. Simón. Y ahora los esclavos eran tratados como animales de carga, güey, casi. No. Creo que hasta, o sea, pues Álvar dijo que los trataban como perros, pero creo que a los perros los trataban mejor. Sí. Y que solo pueden quedarse ahí mientras sirvieran de algo. Oye, a los perritos sí les daban un apapacho, ¿no? Sí los acariciaban. Ay, no.
Ni modo que le digan, ay, ¿quién es el español? Ay, qué bonito. Pues no, güey. Para la primavera. Muéveme la cola. Para la primavera de 1529, tras el primer invierno brutal, ya solo quedaban 18 españoles con vida, güey. Oh, shit. De 600 eran, ¿verdad? Sí, Ay, güey. estaban dispersos entre los capoques y los Hans. Todos los españoles del grupo de Álvar ya habían muerto. Él se encontraba ahora con otro grupo que se había ido por otro lado. Sí. Y supo que 12 de los del otro grupo habían decidido ir a Pánuco y ya se habían escapado. Y pues él obviamente dijo, güey, no mames, ya me quedé solo aquí, ya valió verga. Ujú. Pero luego en el otoño del 29, su grupo regresó para reunirse con la tribu más grande. Y Álvar descubrió que 2 españoles no habían ido porque estaban muy débiles, así que pues, no se quedó completamente solo. Estaba junto con otros 2 güeyes que eran Lope de Oviedo y Jerónimo de Alanís. La tribu estaba en guerra y de repente dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien neutral que nos ayude a negociar. Y usaron al Álvar como negociador. Ok. Entonces empezó a viajar por todas partes haciendo tratos en nombre de la tribu. Entre tribus. Simón recorrió hasta 200 kilómetros haciendo este pedo durante 2 años. Ahora ya no era esclavo, ahora ya podía, ya era un funcionario público. Güey. Sí, bueno. Ahora ya lo trataban bien. Era RP. Simón. Y luego Jerónimo murió y ya nomás se quedó Lope de Oviedo y el Álvar. Y Álvar le dijo a Lope, güey, hay que escapar, güey, ya estuvo. O sea, llevan pues, o sea, llevan un chingo de tiempo ya, güey. Me van a jalar la barbita. Ajá. O sea, llevaban 2 años ahí, o sea, 2 años desde que salieron de España, güey. Ajá. Y llega Álvaro y le dice a Lope de Oviedo, hay que escapar. Y Lope de Oviedo dice, no, es que no, güey, no. Se tardó 3 años en convencerlo, güey. Ay, güey. En 1532 huyeron. Ajá. Amigo, date cuenta. Y se unieron a otro grupo de de nativos que les llamaron los quevenes. Y le dijeron a Álvar, sí, aquí tenemos a otros 3 de ustedes, otros 3 cristianos españoles. Ajá. Y ya como que los iban llevando a su aldea, pero dice que en el camino los iban tratando de la chingada. Bufas. Y o sea que iban así en el camino y si nos arrojaban bolas de barro y todos los días de repente nos ponían flechas apuntando al corazón, diciendo que nos querían matar como habían matado a nuestros otros compañeros. Órale. Lope de Oviedo dijo no, ni madre, y huyó y se regresó otra vez con la tribu que tenía. Y nadie sabe qué le pasó después. O sea, no sabemos qué fue ese güey. Ajá. A lo mejor vivió Simón. su vida como esclavo feliz, contento. Simón. Y y el Álvar sí se terminó yendo con estos güeyes. Y resulta que varias tribus hacían viajes para ir a comer nueces. Cuando era temporada de nueces, Ajá. se iban a donde había nogales y se juntaban todos a comer nueces porque era como. Órale, una tradición. Simón. Y en uno de esos viajes, el Álvar se encontró con Andrés Dorantes, que no había visto en 3 años y medio, y con Castillo y con Estebanico, el esclavo. Ajá. Ahora ya todos eran esclavos, pero Estebanico llegó como esclavo. Él ya sabía qué pedo. Sí, él así de primera vez. Ande. Órale. Y los 4 hombres decidieron juntos escaparse e irse a Pánuco. Las nueces pecanas eran una gran atracción para los nativos. Algunos viajaban hasta cientos de kilómetros para cosechar y comer. Entonces, su idea era, ok, después de la cosecha nos vamos a escapar. Pues que están muy buenas. O sea, Neta, sí, güey. pay de nuez, nomás. Está chido. Sí. Has visto que aquí, pues, o sea, en el estado, pues hay mucha nuez y todo ese pedo. Ajá. Pero que de repente acá, se roban, cargamentos de nuez, güey. Así llegan trailers, y Órale. acá los agarran como si trajeran Kit Sí, Kats sí. y se los roban. No Está bien manches. loco, güey. Entonces, dijeron, ok, lo que querían hacer estos güeyes era escaparse después de la cosecha de nueces. Sí, mientras están ahí como pinches ardillitas, nosotros salimos corriendo. No, como que dijeron, mira, lo que vamos a hacer ahorita para que no sospechen es ahorita cada quien se va con sus respectivas tribus. Y decimos, Nos esperamos unos queremos meses. ir al baño al mismo tiempo. al mismo tiempo. Y Álvaro ahora estaba con un grupo que llamaba los Mariames. Y la situación alimentaria ahí era muy precaria. O sea, comían todo, güey. Y por todo me refiero a comían arañas, hormigas, gusanos. Ah, no mames, Ajá. freak show. Incluso tierra, güey, madera, caca de venado, comían todo, güey. Oh. Sí, o sea, y eso fue lo que mencionó, porque luego puso después y otras cosas que prefiero no mencionar. Y estoy seguro que si en esa tierra hubiera piedras, se las hubieran comido. No mames. Sí. O sea, ¿qué es lo que no quieres mencionar ya? No sé. O sea, si dices, güey, comimos caca de venado y eso no fue lo peor. Se la chupé al venado. Lechita de Shrek. Eso no quiero decir. La familia con la que él vivía fue afectada por una enfermedad que les provocó ceguera en un ojo a todos. Ah, cabrón.
Entonces Álvar y Dorantes se les dio la tarea de mantener las hogueras encendidas durante las noches en el verano, porque era la manera en la que mantenían alejados a los mosquitos. Entonces, de hecho, hasta esta fecha, esa zona es de las zonas que tiene más mosquitos en toda América del Norte. Ahí siguieron. Simón. Ellos sí conquistaron, para que eso veas. sí, güey, Simón. Los Mariams regresaron a los Nogales y finalmente los 4 españoles se reunieron otra vez. Pero justo antes de antes de escapar, 2 de los Mariams empezaron a pelearse, güey, por una mujer. Porque pues no importa cuándo leas esto. Sí. Siempre va a haber. Sí. Primero se agarraron a puñetazos y luego la situación se descontroló y se agarraron a ramazos acá los 2 indios. Cito, y con la gran furia que sintieron, cada uno recogió sus pertenencias y se fue por su lado. Y nosotros, los cristianos, nos vimos obligados a separarnos y no hubo manera de que volviéramos a reunirnos hasta el año siguiente. Okay. Justo cuando iban a escapar, se empezaron a pelar así de, ya me voy, me llevo mis cosas. Tú, esclavo, vente, vámonos ya. Y güey, ya me iba a escapar. Sí, ya no se pudieron reunir hasta el año siguiente, güey. El año siguiente otra vez fue cosecha de nueces. Y en septiembre de 1534 lograron escapar, güey. Habían pasado 2 años desde que idearon el plan. Ajá. Habían pasado 7 años desde que salieron de España. Güey. Sí. Fueron libres tras 6 años de esclavitud. O sea, eran 7 años allá, pero llevan 6 años de esclavos. Ajá. Se dirigieron al sur hacia Pánuco y mientras caminaban descubrieron que eran conocidos por muchas tribus, como que ya se había corrido el rumor de que había españoles, de que había gente rara blanca ahí. Que llegaron 600 y los fueron exterminando. Simón. Y esto se debía debido a que durante su estancia con los Capocs y los Hans, los europeos a veces ayudaban a los enfermos nativos, güey. Pero por ayudarlos les hacían la señal de la cruz nomás. Ok. Llegaba un enfermo y le daban la bendición, güey. Te falta fe, hermano. Y algunos de ellos se recuperaban, no por la bendición, sino porque el sistema inmune funcionaba. Ajá. Y ahora, cuando se encontraban con nuevas tribus, descubrieron que tenían fama de ser curanderos. Puedes hacer la señal de la Santa Cruz porque me duele la pancita. Y decían que eran hombres enviados por Dios para sanar a los enfermos. Entonces los nativos empezaron a llevarles a sus enfermos. Güey. Y ya no eran esclavos, ahora eran curanderos. De esclavos a curanderos. Sí, órale. Y la gente buscaba su ayuda. Ajá. Y esa es la primera parte. Esta es la primera parte de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y su expedición que le fue la verga. Pero así es. Pero ya empezaron a cambiar un poco las cosas. Ajá. Si quieres escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 474 de The Dollop, Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como El Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. Y a mí me encuentran como Brian the Machine. Y pues, si no conocen su historia, están condenados a güey, no sé, a todo, les pasó todo, güey. Todo. Comerse entre ustedes, morirse ahogados. Nunca digas de este humano no de comer.